Muy buenas tardes, amados hermanos, qué gusto poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque es su gracia y su misericordia es quien nos permite estar aquí una vez más. Vamos a iniciar rápidamente, hermanos, con el sermón de esta tarde que el Señor hoy quiere hablar a nuestras vidas. Una vez más leyendo, estudiando la carta a los Romanos, capítulo 3. En esta ocasión vamos a leer del versículo 23 al versículo 26, lo que hemos titulado Cristo, nuestra propiciación perfecta. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema, hermanos, que lo hemos titulado de esa forma, a base de Romanos 3, 23 al 26. Cristo, nuestra propiciación perfecta. Vamos a orar. Amado Padre, te exaltamos, Señor. Te glorificamos y damos a tu nombre toda gloria y alabanza, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido ser bendecidos por ti a través de la alabanza. Y ahora queremos rogarte, Señor, suplicarte que nos bendigas a través de tu palabra. Hoy tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones mejor que nadie, Señor. Tú sabes el estado espiritual de cada una de las personas que hoy están aquí reunidas, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor. Ministranos conforme al beneplácito de tu voluntad, Señor. Pero hoy no permitas que tu palabra vuelva vacía, sino que pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto en abundancia, Señor. Que hoy tu palabra, que es viva y eficaz, pueda traspasar el corazón de los presentes, Señor. Y tú sabes, Señor, que como hombres somos inútiles delante de ti. Somos incapaces de cualquier cosa, Señor. Pero tú dame hoy gracias, Señor, para poder compartir tu palabra. Para que simplemente seas tú usando a un siervo inútil, Dios. Para tu gloria y alabanza. En tu nombre ponemos nuestras vidas. En tus manos ponemos nuestras vidas. Y en tu nombre dejamos estas peticiones. Amén. Y amén. Cristo, nuestra propiciación perfecta. Y hoy vamos a ver este tema a raíz de lo que nos enseña la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 23 al 26. Y hoy vamos a abordar una gran cantidad de versículos que nos enseñan muchísimas y valiosas verdades. El sermón de hoy, hermanos, es ligeramente más extenso de lo usual. El estudio bíblico que vamos a tener es ligeramente más extenso de lo normal, por lo que quiero poder iniciar prontamente para poder ir viendo todos los puntos que hoy vamos a abordar. Pero recordemos algo, que lo que hoy vamos a estudiar, así dure 5 horas, no va a durar eso, es la palabra de Dios perfecta para nuestras vidas. Leemos Romanos 3, 23 al 26. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es lo que tenemos escrito en este rango de versículos, del versículo 23 al versículo 26 de Romanos capítulo 3. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es poder ver y entender que la justificación de la cual ya hemos hablado numerosas veces es por medio de la fe. La justicia que tú y yo podemos obtener como hombres es por medio de la fe, a través de Cristo como nuestra propiciación perfecta.
Y lo que hoy tenemos aquí, mis amados hermanos, Romanos 3, 23 al 26, muchos hombres de Dios que Él ha utilizado a lo largo de la historia han dicho y han estado de acuerdo que estos versículos de la Escritura son los más importantes en toda la Biblia. No estamos diciendo que las demás partes de la Biblia no tengan importancia, claro que la tienen, porque la suma de la palabra de Dios es verdad. Y toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, pero en estos versículos del 23 al 26 encontramos el pilar, el fundamento de toda la Escritura, de todo lo que nos habla la Biblia. Aquí tenemos en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, sin duda alguna, la parte más importante y central de toda la Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que tenemos expresado aquí, mis amados hermanos, en estos versículos del 23 al 26, es básicamente una síntesis de lo que es el Evangelio en su conjunto, de lo que es el Evangelio verdadero. Porque hoy podemos preguntar a mucha gente que conoce de la palabra, a mucha gente que conoce de Dios, y le podemos preguntar: oye, hermano, hermana, ¿qué es el Evangelio? Y como se nos exponía la semana pasada, mucha gente puede responder: el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de quién? Las buenas nuevas de Dios. ¿Pero de quién? Las buenas nuevas de Dios para salvación. Pero eso no es simplemente el Evangelio. Estamos viviendo en un tiempo donde el Evangelio se ha reducido a 3 pasos. Al 1, 2, 3, al ABC, y esto es el Evangelio. Y es triste que muchos creyentes piensen: es que el Evangelio es la cosa más sencilla y más simple en toda la Escritura. No es así. El Evangelio es la cosa más profunda, más sublime y más incomprensible de toda la Escritura. Porque cuando nos adentramos en el Evangelio, nos damos cuenta que no es simplemente Jesús vino al mundo, se hizo hombre, predicó el Evangelio, murió en la cruz, pero resucitó. Él vino para salvar tu vida de tus pecados. ¡Listo! ¿Quieres creer en Él y serás salvo? Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio que Jesucristo predicó. No es el Evangelio que sostenían los apóstoles, pero es el Evangelio que muchos hoy en día tienen. Jesús vino al mundo para morir por ti. ¿Quieres ser salvo? Alza la mano, repite una oración después de mí y toda tu vida cambiará. Ese no es el Evangelio. Esa no es la enseñanza de Jesucristo. Esa no es la enseñanza apostólica con respecto al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesús. Y mucha gente cree eso. Hermano, es que el Evangelio es la cosa más simple que hay. Yo no pienso de la misma forma. Yo pienso que el Evangelio es la cosa más profunda en toda la Escritura. Porque déjame decirte algo, que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se enfoca en una sola cosa: en Cristo y en la redención que Él vino a conseguir. Es la cosa más profunda que hay a lo largo de toda la Biblia. Y en estos versículos del 23 al 26, amado, tenemos la síntesis más perfecta que hay del Evangelio. Y vas a poder darte cuenta de que no es como tú lo habías pensado. Hoy tú, mi hermano, que has sido salvo por la gracia de nuestro Señor, vas a poder entender a la luz de estos textos cuán grande fue la obra que Cristo hizo. Y quiero que esto te lleve a reflexionar y a valorar la obra que Cristo ha hecho en tu vida. No porque no lo estés haciendo ahorita, pero que la valores aún mucho más. Y tú que no eres salvo hoy, presta atención, escucha atentamente, porque pueda que nunca vuelvas a oír estas palabras que hoy van a ser mencionadas. Y estas palabras que hoy te voy a decir no son mías, son de Dios, y sé que pueden salvar tu vida. Vamos a iniciar. Versículo 23 nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este primer punto que vamos a tocar es: por cuanto todos han pecado, por cuanto todos están bajo pecado. Este es el carácter natural y general de toda la humanidad.
Todos han pecado en Adán. Desde Adán hasta la fecha no ha habido ningún ser humano que jamás haya pecado. Todos son culpables de su pecado, contaminados por el pecado y condenados por el pecado. Todos hemos pecado. Todos tenemos pecado en nosotros, somos culpables de ese pecado, estamos contaminados por el pecado y es ese pecado el que condena nuestras vidas. Todos los seres humanos son pecadores en sí mismos. Y esta es una verdad que no podemos negar, esta es una verdad que no podemos ir en contra de ella, esta es una verdad que no podemos alterar, porque la Escritura la dice claramente. No hace falta una interpretación así sumamente profunda de utilizar una mente así a toda su capacidad para poder interpretar esto. Es simple. Todos han pecado. No me importa qué edad tengas, no me importa qué sexo biológico tengas, no me importa tu nacionalidad, no me importan tus costumbres, tus tradiciones, tu cultura. Todos han pecado sin excepción alguna. Este es el caso del mundo entero y de todos los hombres que lo habitan. Todos han pecado. Aún la mejor persona, el hombre más justo de la tierra aparentemente, el hombre más filántropo, más bonachón, más bondadoso, más misericordioso, más respetuoso, aún la mejor persona, y lo decimos entre comillas, porque la Escritura nos dice, y ya lo vimos, que no hay justo ni uno, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, pero aún humanamente hablando, la mejor persona ha pecado contra Dios. Ha pecado contra la ley de Dios. Por lo tanto, no hay diferencia en el estado y condición de los hombres por naturaleza. El hombre es depravado por naturaleza. Nacemos siendo malos. Nacemos en un estado corrupto. Nacemos en un estado carnal y con una inclinación hacia el pecado. No hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno en el ser humano. No hay nada digno del amor de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Y sé que ya lo hemos repetido muchas veces, pero tenemos que volverlo a repetir, porque es algo que constantemente está presente en nuestra sociedad, que somos buenos, que no somos tan malos, que nos podemos ganar el cielo. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Escritura dice. Todos hemos pecado. No eres víctima. No eres víctima de las circunstancias, de la sociedad, del país, de tu familia. No eres una víctima en este mundo. Deja de victimizarte y de verte a ti mismo y de centrarte en ti pensando en que tú eres una víctima de la sociedad, que tú eres una víctima de las circunstancias, que tú fuiste una víctima en tu infancia. Deja de verte a ti mismo. No eres víctima. No eres ningún santito que sufriste durante tu crecimiento y por eso soy como soy. No te justifiques. No pongas pretextos. No pongas excusas. Todos hemos pecado. Pero es que mis padres, a lo mejor tus padres hicieron muchas cosas mal. A lo mejor en la escuela viviste muchas cosas terribles. A lo mejor mucha familia te hizo daño. A lo mejor algunos amigos te causaron gran daño. Pero eso no es ningún pretexto ni justificación válida para poder eximir tu culpa por haber pecado contra Dios. No eres víctima delante de los ojos de Dios. Has pecado y eres culpable. La mujer samaritana, cuando está entablando una conversación con Jesús, vemos que esta mujer era adúltera. Tenía un esposo, pero después de este esposo había estado con otros 5 hombres. Y a lo mejor podríamos decir, pobre mujer, víctima del machismo, víctima del abuso de los hombres. Tantos hombres la han maltratado que ha tenido que ir de uno con otro. Esa mujer no era víctima. Esa mujer no era una persona que había sido violentada por su sociedad. Era culpable por su pecado. Era culpable por su maldad. Todos hemos pecado, sin excepción
alguna. Y déjame decirte algo, que la naturaleza del pecado a lo mejor no es ni siquiera como tú la ves o como tú la piensas. El pecado está tan arraigado a nosotros, que está en lo más profundo de nuestros huesos, que para nosotros es la cosa más natural que hay. Que para nosotros es la cosa más normal que hay. No puedo salir a la calle y preguntarle a alguien, oye, ¿ya pecaste hoy? Porque a lo mejor no vas a ver ni siquiera que ya pecó 100 veces en lo que va de la mañana. Porque es lo habitual, es lo normal, es nuestra vida, es lo que somos. Y tienes que entender que la naturaleza del pecado, más adelante lo vas a poder entender con mayor amplitud, pero la naturaleza del pecado hizo que Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz. Eso es lo que hizo tu pecado. No mataste a un hombre, no mataste a una mujer, no mataste a un niño. Tu pecado crucificó al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado? Y no vamos a minimizar aquí el pecado. Déjame decirte algo, al pecado se le llama tal y como es, con nombre y apellido. Porque estamos viviendo en una cultura de tolerancia, donde ya no es fornicación, es unión libre. Donde ya no es adulterio, se fue de aventura. Donde ya no es mintió vilmente, sino que fue una mentira blanca para su bien. Llamemos las cosas como son, hermano. No tenemos por qué minimizar el pecado. No pienses que porque no eres homicida, porque no eres homosexual, porque no eres un violador, porque no eres un asesino serial, entonces eres mejor que otros. Porque el pecado es pecado delante de Dios y no interesa si ahorita durante el transcurso de tu vida no has matado a nadie. Porque si eres un mentiroso y hoy mueres, vas a ir al infierno. Porque a Dios no le importa si tú veías tu pecado grande o chiquito. A Dios no le interesa si para ti era algo moral o no era moral. A Dios no le importa tu opinión, con todo respeto te lo digo. Porque Dios primeramente tiene que ser fiel a Él y a su palabra y a lo que Él ha dictado. Entonces no minimicemos el pecado. El pecado es pecado delante de Dios. Llámale como tú quieras. Ponle el nombre al pecado que tú quieras. Es pecado delante de Dios. Y tienes que entender que eres igual de culpable que cualquier otra persona allá afuera. Que aquel que esté en una cárcel en Estados Unidos por cometer actos de terrorismo. Que aquel pedófilo que esté en la prisión por abusar de menores. Eres igual. Has pecado. Y si tú te mueres, vas a ir al infierno. Y si ese pedófilo se muere, te lo vas a encontrar ahí. Porque todos han pecado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que mucha gente hoy en día presume y dice, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo he sido lavado por Cristo. ¿Salvo de qué eres, hermano? ¿De qué eres salvo? ¿De mi culpa, de mi maldad, de mi pecado? No. O sea, sí es una parte, pero en primer lugar, no tenemos que entender que no somos salvos del pecado. Somos salvos de la justicia de Dios. Somos salvos de la ira divina, porque la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Y cuando venimos a ser salvados, sí, somos salvados del pecado, de la culpa que había en nosotros, pero primeramente de Dios, porque Él es quien estaba en contra nuestra. Porque Él es quien estaba con el poder de poder destruir nuestras vidas. Y ese es el mayor problema del hombre, hermano. El mayor problema que tú tienes hoy, que no eres salvo, no es con un hombre, no es con tu sociedad, no es con una mujer, no es con tu familia, no es con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no es contra el diablo ni siquiera. El mayor problema que hoy tú tienes, y tienes que entenderlo, es con Dios. El diablo no está en tu contra, amigo. Si tú vives en tu pecado, el diablo es tu amigo, es tu consejero, es el que te acompaña cada día. El diablo no está en tu contra. Este mundo no está en tu contra. Tú le hablas al mundo y el mundo te oye porque del mundo eres. El mundo no está en tu contra. Tu familia no está en tu contra. ¿Por qué? Porque como también son impíos, pues entonces tú estás en el mismo camino que ellos. Tu mayor problema es con Dios. Porque la Escritura nos deja en claro que Dios está airado con el pecador todos los días. Tu mayor problema es con Dios. No es contra el enemigo.
Porque el enemigo no te puede mandar al infierno. El enemigo no tiene el poder de mandar tu vida a la condenación eterna. Dios sí lo tiene. ¿Con quién entonces es verdaderamente tu mayor problema? Es fácil decir y adorar a Dios, a un Dios lleno de amor, lleno de gracia, que me perdona, que viví como mundano toda la semana, perdiendo mi vida en el pecado, y llegar y alabar a Dios porque Dios es amor, lleno de gracia. Pero no has entendido que Dios es santo, pero Dios es celoso, Dios es justo, y es ahí donde todo cambia, ¿verdad? Cuando entiendes que aquella suciedad que tú haces en lo secreto, Dios la ve. Entonces te pregunto si te va a ser fácil cantar y alabar a Dios sabiendo que Él vio eso, sabiendo que Él oyó eso, sabiendo que Él observó lo que hiciste. La cosa cambia. Pero tienes que entender algo, y no puedes hacerte el inocente, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron. Y están, ahora, ¿cuál es esta consecuencia de tu pecado? Y están destituidos de la gloria de Dios. Esta segunda parte del versículo 23 es una desgarradora descripción de la consecuencia del pecado. Y a lo mejor tú lo lees y dices: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a lo mejor no sientes nada. Pero déjame decirte que es desgarrador esto. Es terrible. Es abrumador la descripción que tenemos aquí. El hombre destituido de la gloria de Dios. La humanidad, que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios y con el propósito de poder darle la gloria a Dios y alabarle, cambió la gloria de Dios por la idolatría. Conociendo a Dios, no le quisieron dar gracias ni le dieron la gloria. Y cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible, y prefirieron darle y rendirle culto a la criatura antes que al Creador. Cuando el hombre, en su estado natural, hecho a la imagen de Dios, había sido creado para la gloria de Dios, el hombre prefirió adorarse a sí mismo. De glorificar a Dios o de gloriarse de Él es de lo que está destituido el hombre. Están destituidos de la gloria de Dios, de glorificar a Dios y de gloriarse ante Dios. El pecado, amado, ha hecho infame al hombre, y es la vergüenza del hombre la que lo aparta de poder glorificar a Dios. El hombre tiende a jactarse, tiende a presumir, tiende a ensoberbecerse, tiende a orgullecerse de todo lo que hace, pero no puede enorgullecerse de Dios, no puede jactarse en Dios, no puede decir: sí, yo soy salvo, porque es su pecado y es su maldad, es su infamia, es su vergüenza que le impide y está destituido de la gloria de Dios. La criatura, amado, más perfecta, la criatura más pura, la criatura más limpia, no merece por sí misma ninguna gloria ni ninguna alabanza de parte de Dios. Cuanto más nosotros, que somos pecadores, no merecemos nada de parte de Dios. Eres, y que quede claro, indigno e inmerecedor de la gracia de Cristo. No mereces estar vivo hoy. Y te lo digo con mucho amor. No tienes por qué estar vivo hoy. No mereces nada de parte de Dios. Nada. No pienses que puedes tratar a Dios como tratas a los hombres. Yo te hago un favor y después tú me lo devuelves. Hoy por ti, mañana por mí. No es así con Dios. Dios no te debe nada. No mereces nada de parte de Dios. Eres indigno e inmerecedor de cualquier misericordia de Dios. Porque el hombre no tiene justicia, ni puede practicar por sí mismo justicia. Entiéndelo.
Compréndelo. Deja de pensar que eres digno de que Dios te ame, que Él te revele a su Hijo, que Él te traiga vida eterna. No eres digno de nada. No mereces ni siquiera estar respirando. No mereces estar vivo. No mereces estar aquí. Hasta que no entiendas eso, jamás vas a poder comprender la gracia de Dios. Porque si todo en tu vida es el sol, la luz, y jamás ves tu pecado y tu maldad, jamás vas a poder ver esa luna brillar de una forma hermosa. Hasta que no veas lo negro de tu vida, lo oscuro de tu corazón, no vas a poder ver la gracia de Dios brillar en ti. Tienes que ver primero tu maldad. Tienes que ver tu herida. Tienes que ver tu pecado. Porque si no, jamás vas a poder ver la gracia de Dios. Y a lo mejor es algo que ya te hemos repetido una y otra vez, y te hablamos del infierno, y te hablamos de tu pecado, y te hablamos de tu maldad, y te hablamos de que no eres bueno. ¿Sabes por qué lo hacemos tan insistentemente? Porque te amamos. Porque vemos que tu vida está en peligro. Porque si no te amáramos, no te diríamos que vas camino al infierno. Y no te lo decimos para ofenderte, te lo decimos porque es la verdad. Y si no te lo decimos, sería peor. ¿Qué clase de amor podríamos tener por ti si no te dijéramos que tu vida hoy corre peligro? Te amamos, amigo. Y porque te amamos, la palabra de hoy es para ti. Eres un pecador. Y estás destituido de la gloria de Dios. Ese es el versículo 23. Esa es la base del Evangelio. Ese es el pilar del Evangelio. Cristo Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Porque el mundo ya estaba bajo condenación. Cristo vino a salvar al mundo porque el mundo ya estaba condenado por sí mismo. Pero vamos a entender, amado, porque el mayor problema del hombre, amado, y te lo pongo de esta forma: si Dios es justo, lo creemos, ¿verdad? Lo confesamos. No podemos decir que Dios no es justo. Quiero pensar que todos los que están hoy aquí presentes sabemos que Dios es justo. Si Dios es justo, te pregunto entonces, ¿cómo puede Dios, siendo justo, perdonarte por tu pecado? La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. La Escritura dice que ninguno será justificado delante de Dios por sus propias obras, que Él no dará por inocente al culpable. Entonces te pregunto, si Dios es justo y el justo pago por tu pecado es la muerte, te pregunto entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede Dios perdonarte? ¿Cómo puedes hallar el perdón de Dios? Dios es justo, ¿verdad? Tú eres un pecador, ya lo tenemos eso claro. No hay mucha ciencia detrás de esto. Dios es justo, tú eres pecador, mereces morir. Entonces, ¿cómo puedes ser perdonado? ¿Cómo es que puedes ser perdonado hoy? Si Dios es justo, Él no tiene por qué perdonarte. Él tiene que efectuar su sentencia. Él tiene que darte muerte eterna, porque Él es justo, ¿no? Él no cambia, Él no ha cambiado y jamás cambiará. Entonces, ese es el mayor problema que encontramos. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede perdonar a un hombre pecador? ¿Es acaso que Dios va en contra de su voluntad? ¿Es acaso que Dios va en contra de su justicia y hace algunas excepciones?
¿Qué clase de juez sería aquel que encuentra a un hombre criminal, asesino, y lo perdona simplemente porque pues el hombre ha hecho otras cosas buenas a lo largo de su vida? ¿Qué clase de juez justo sería ese? No es alguien justo. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti por todo lo que has hecho? No es pecado una vez, no es pecado 2 veces, no es pecado 3 veces, ni 4, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. Podemos traer a los niños de aquí al lado y ellos ni siquiera han pecado 50 veces, han pecado muchas más. ¿Cómo puede Dios entonces perdonarte? ¿Cómo puede Dios traer perdón a tu vida si Él es justo? ¿Qué clase de perdón puedes merecer de parte de Dios si Él es justo? Y en los posteriores versículos tenemos la respuesta. Presta atención, porque la Escritura te condena, amado. Los ángeles del cielo apuntan contra ti, confesando que tú eres malo. Dios mismo sabe que tú eres malo y que mereces el infierno. Pero Dios jamás nos deja sin esperanza. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora te voy a presentar la dádiva, amado. Escúchalo. Tú, mi hermano, para que valores la obra de Cristo. Escucha con atención. Tú, que no eres salvo. Porque en estas palabras hay vida eterna. Y puede que nunca tengas la oportunidad de volver a oírlas. No es broma. No es un juego y no es una bonita historia la que te voy a contar hoy. De que, Jesús vino, murió, sufrió y listo, niños, acabó la clase. Esa es la obra de Cristo. No, es mucho más que eso. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antes, la Escritura está condenando al hombre por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a lo mejor si tú y yo leemos eso, decimos, ya, no hay salida, no hay esperanza, no hay escapatoria. Y tienes razón, no la hay. No hay salida, no hay escapatoria, no hay esperanza para ti, pero aquí está la esperanza. Este es el nombre de la esperanza. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, declarados justos delante de Dios y por Dios mismo. Esa es la justificación. Ser declarados justos delante de Dios, y somos declarados justos delante de Dios por Dios mismo. Somos injustos, no hay justo ni aun uno, pero cuando Dios viene a hacer su obra en la vida de un hombre, Él lo hace justo, no por las propias obras del hombre, sino por las obras de Cristo. Cristo, ser perfecto y el único hombre que ha pisado la tierra que jamás ha pecado, en su perfección murió el justo por los injustos, y la justicia de Cristo nos es imputada, nos es dada a nosotros, y de esa forma somos justos delante de Dios y somos justos por Dios. Eso es la justificación. Podríamos tardarnos horas hablando acerca de lo que es la justificación, pero a grandes rasgos es eso: ser declarados justos delante de Dios y por Dios, por la justicia de Cristo que nos es imputada, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ahora decimos que la causa impulsora de la justificación que Dios le da al hombre es la gracia gratuita de Dios. La gracia gratuita de Dios. Y parece redundante estas dos palabras, gracia gratuita, pero ahorita te quiero hacer énfasis para que puedas entender por qué está escrito de esta forma. Pero la causa de esto es la gracia gratuita de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? Un ejemplo simple.
Si ahorita tú sales de la iglesia, estás en la noche caminando por la calle con tu familia, ves a un hombre en la calle y entonces decides ir y meterlo a tu casa, hace frío, lo alimentas, lo bañas, le das ropa nueva, lo pones en un sofá quizás para que él pueda dormir ahí, descansar ahí. A la mañana siguiente despiertas y te das cuenta que toda tu casa fue asaltada, fue robada, no te queda ningún bien, pero tú vuelves a salir al día siguiente y te encuentras al mismo hombre y lo vuelves a meter a tu casa. Eso es gracia. Eso es gracia. Recibir un favor que no mereces recibir. Al contrario, lo que tú mereces recibir es el infierno. Eso es lo que mereces. Si alguna vez has alegado y has pedido, denme lo que merezco, denme lo que es justo, denme lo que pertenece, el infierno es lo que mereces. El infierno es tuyo. ¿Te lo ganaste? Desde hace muchos años atrás. ¿Eres digno del infierno? Desde años atrás de vida. Eso es lo que mereces. Entonces la gracia es un favor a aquellos que no merecen recibir ninguna especie de favor. El amor gratuito y el favor de Dios es su gracia. El amor gratuito y el favor de Dios. Amado, y ve el énfasis que nos tiene la Escritura. Justificados gratuitamente por su gracia. Una vez más, entiende. Por favor, no puedes comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una gracia barata que la puedas adquirir con tus buenas obras, con venir los domingos a cantar, con ir a visitar a algún enfermo. No puedes comprar la gracia de Dios. No puedes ganar la gracia de Dios. ¿Qué puedes darle a Dios que Él ya no tenga? ¿Qué puedes darle a Dios que le haga falta? La gracia de Dios no la puedes comprar, no la puedes adquirir, no la puedes obtener, no la puedes comerciar, no la puedes chantajear, no puedes hacer nada con la gracia de Dios, porque es gratis. No lo has entendido. Es lo más bello de todo esto, que no tienes que hacer nada para ser salvo, que no tienes que darle nada a Dios para ser salvo, no tienes que ofrecerle nada a Dios para ser salvo, porque toda la obra Él ya la hizo, es gratis. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada para poder ser digno de la gracia de Dios, porque es gracia. De otro modo ya no sería gracia. Deja de empeñarte, deja de esforzarte por querer hacer algo para ser digno de la gracia de Dios cuando es gratis. ¿Qué te impide hoy tomar la gracia de Dios? ¿Qué te impide hoy correr y abrazar su gracia? ¿Qué te impide voltear a ver la cruz y darte cuenta que allí está la fuente de la vida eterna? Fue gracia en Dios proveer, enviar y separarse de su propio Hijo como Redentor y obrar justicia. Fue gracia de Cristo venir y darse a sí mismo en crucifixión, en sacrificio y obtener la salvación y justicia, no para los ángeles, sino para los hombres perdidos y pecadores. Fue gracia. Eso es gracia. Eso es gracia, hermano. Es entendible hoy en día que ustedes, madres aquí presentes, den la vida por sus hijos y estén dispuestas a morir por sus hijos. Es entendible, padres, que hoy estén aquí presentes, que puedan dar la vida por sus hijos, que hoy estén dispuestos a morir por sus hijas.
Es entendible que ustedes, hombres, estén dispuestos a dar la vida por sus esposas. Lo entiendo, lo comprendo, es normal, es natural. Pero que el Hijo de Dios haya venido al mundo para dar la vida por unos hombres sucios y viles pecadores, no es entendible. Al menos yo, hasta la fecha, sigo sin entenderlo. Y jamás lo entenderemos. Te voy a decir por qué. Porque el amor de Dios no es el amor como el que tú piensas. Es diferente. Es distinto. ¿Quién sabe de aquí por qué murió Cristo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué no simplemente vino al mundo, a esta tierra, a predicar el Evangelio y listo? Y ascender nuevamente. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenían que clavarlo en un madero? ¿Por qué murió Cristo? No fue por tus pecados, ¿eh? Si hasta el momento es lo que has pensado, no es nada más por eso. No fue simplemente por tus pecados. No fue nada más para, voy a morir por el pecado de estos hombres. Si Jesús no perdonó a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, ¿por qué piensas tú que tú mereces recibir entonces el perdón de Dios? Y eso es lo bello del asunto, que Jesús vino no a morir por ángeles, sino por los hombres, para que Dios pueda perdonarte, mi amado. Y esa es la causa por la cual murió Cristo. Para que Dios pueda perdonarte, primero debe satisfacer su propia justicia. No la puede ignorar, no la puede dejar de lado. Esa es la causa por la cual murió Cristo. Lo hablamos hace rato. Si Dios es justo y el alma que pecare morirá y la paga del pecado es la muerte, entonces, primero para que Dios pueda perdonarte porque Él es justo, primero tenía que quedar satisfecha esa justicia. Porque no puede Dios taparse los ojos, taparse los oídos y decir, no ha hecho eso, y ignorar tu pecado, ignorar tu vileza, ignorar tu condenación, ignorar tu castigo y decir, ya, simplemente no lo merece y ya. ¡No! Dios tiene primero que satisfacer su justicia antes de venir y salvar tu vida. A eso vino Cristo. Y es nuestro siguiente punto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es el problema aquí con muchos hermanos de la iglesia? Que piensan que el Evangelio es la cosa más simple. Que en estos textos, hermano, y ahorita que terminemos vamos a leerlos completos nuevamente, se mencionan tantas palabras: sustitución, propiciación, redención, expiación, justificación, y muchos hermanos no saben ni siquiera explicar lo que significan estas palabras. No saben lo que es el Evangelio. ¿Sabes lo que es la redención? Dar libertad por medio de pagar un precio. Dar libertad a través de pagar un rescate. Te lo pongo de la siguiente forma. Un hombre estaba en un mercado, en un tianguis, con una jaula llena de pájaros exóticos, caros, en cautiverio. Llega un hombre y pregunta cuánto cuestan esos pájaros. El hombre que los vende le responde, y entonces el comprador le dice, voy a pagar por todos, los quiero todos. El vendedor, feliz, alegre, acepta inmediatamente, le entrega la jaula entera, e inmediatamente, en cuanto el hombre que la compró los tiene en sus manos, los libera a todos. El vendedor no lo puede creer, no puede entender cómo compró algo tan caro
para simplemente dejarlo ir, para darle libertad. Eso es redención. Pagar el precio para dar libertad a alguien. El Señor Jesús vino del cielo, vino de su gloria eterna para redimir, para pagar el precio, para pagar la deuda, para pagar el rescate con su muerte a su pueblo, aquellos que son suyos. Eran prisioneros, pero ahora ya no, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención es en Cristo y por Cristo, siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo. Y obtuvo Cristo esta redención por sus sufrimientos y muerte. ¿Te das cuenta de algo? Que en ti había o hay una gran deuda que tiene que ser saldada, que tiene que ser pagada. Y la paga es simple: la muerte eterna, la condenación eterna. No tienes que pagar 1 millón de pesos ni 10 millones de pesos. A lo mejor sería más fácil que pudieras pagar esa cantidad que la muerte eterna. A eso vino Cristo, a pagar esa deuda, a pagar ese rescate, a pagar esa deuda que había en ti. A eso vino Cristo, por medio de su muerte, por medio de su sufrimiento. Es lo que Cristo hizo. A Cristo como Redentor se le impusieron los pecados de su pueblo. La Escritura nos dice que aquel que no cometió pecado se hizo pecado. No es de que Jesús cometiera pecado o que fuera un hombre pecador, no, Jesús jamás pecó, pero al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. A Cristo se le impusieron los pecados de su pueblo y Él los llevó, y Él los quitó, y Él los pagó, los lavó con su muerte. Nuestra condena, nuestra sentencia de condenación de la ley fue ejecutada sobre Él. Él se puso en nuestro lugar. Él dio satisfacción por todas las ofensas cometidas por ti. Compréndelo. Sustitución. Él tomó tu lugar. Tú mereces hoy que te llevemos, que te arrestemos, que te golpeemos, que te escupamos, que te demos látigos, que te pongamos espinas en la cabeza, que te llevemos a una cruz y que te dejemos ahí colgado por horas. Tú merecías eso. Y eso es lo que vino Cristo a hacer. Tomar tu lugar. ¿Estás vivo hoy? Yo veo que sí. Pero ¿por qué Cristo tomó tu lugar, amado? Porque Cristo tomó el lugar que te correspondía tener a ti. Cristo pagó la deuda. No a Satanás, no al mundo, no a un hombre. Cristo pagó la deuda al Padre mismo. Porque era el Padre el que estaba airado por el pecado. Era el Padre el que demandaba justicia para con tu vida. Jesús vino a pagar esa deuda. Versículo 25. Vamos avanzando, mis hermanos, entendiendo estas verdades que nos dice el versículo 25. Entendiendo el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y termina el versículo diciendo Cristo Jesús, y continúa el 25, a quien Dios, o sea, hablando de Jesús, a quien Dios, el Padre obviamente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a quien Dios exhibió, dice la Biblia de las Américas, públicamente, a quien Dios puso, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe en su sangre.
Esa palabra que Dios expuso o que Dios puso públicamente como propiciación a Cristo, a su Hijo, designa a Cristo, hermanos, como el autor de la paz, el autor de la reconciliación, el autor o el sacrificio propiciatorio. Cristo es la propiciación a Dios por el pecado. Cristo es la propiciación a Dios por el pecado, lo cual debe de entenderse que Cristo fue la satisfacción de la justicia divina por el pecado de su pueblo. Velo de la siguiente forma para que puedas entenderlo. La ley nos condenaba, nos hacía culpables. Todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía morir por nosotros, amados. Yo no podía morir por ustedes. Yo no podía pagar su deuda porque ni siquiera puedo pagar la mía propia. Y a eso vino Cristo. Él, estando en la cruz, cargó con tu pecado. Tomó tu lugar. Tú merecías estar ahí. Él cargó tu maldad, tu inmoralidad, tus mentiras, tus engaños. Él cargó con eso. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Porque había una justicia que se necesitaba satisfacer. Dios no te podía perdonar de la nada. Él demandaba justicia. Él demandaba castigo. Y Cristo fue ese sacrificio. Cristo fue el que pagó esa deuda. Como si estuviéramos comiendo en un restaurante y no tuviéramos para pagar la cuenta de nuestra comida, y alguien al lado nos dice: no te preocupes, yo pago todo. Es como aquel juez que tiene a alguien enfrente de él que es culpable, que merece condenación, que merece la pena máxima, que es la condena de muerte, y le dice: eres culpable, y lo juzga y lo sentencia y no hay más. Pero en eso el juez se para, agarra a su hijo y dice: pero él va a pagar por ti. Él va a pagar por ti. Eres culpable, mereces morir, pero tú no vas a pagar, mi hijo va a pagar por ti. Es eso, la propiciación de Cristo. Esa es la propiciación de Jesús. Él fue obediente, Él fue justo, Él fue perfecto, Él fue Dios. Y Él murió por hombres viles y pecadores. Cristo, por su sacrificio, satisfizo la justicia de Dios. Trajo satisfacción a la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento la gente tenía que matar animales para poder eximir su culpa, pero tenían que matarlos a cada rato porque la sangre de esos animales no era suficiente. En Cristo fue suficiente. Porque no matamos a un animal, no matamos a un cordero, no matamos a un macho cabrío, no matamos a un becerro, matamos al Hijo de Dios. Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Cristo murió como el sacrificio propiciatorio para satisfacer el juicio divino contra los pecadores y aplacar la ira del Padre contra ellos, trayendo perdón y justificación. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir de esa forma? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué cargó con tanto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto martirio? ¿Por qué tuvo que morir por ti? ¿Qué necesidad tenía Él de morir por ti? ¿Lo merecías?
¿Eras digno de eso? ¿Por qué? Explícame por qué Jesús tuvo que morir por ti. Porque en eso consiste el amor. En que nosotros hayamos amado a Dios. Lo aborrecíamos, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por amor. La sangre de Cristo Jesús, porque nos dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo Jesús es aquello por lo cual Cristo es la propiciación. Porque sin el derramamiento de esa sangre no hay redención, no hay paz, no hay reconciliación, no hay salvación, no hay nada. Hebreos nos dice que para que un testamento pueda entrar se necesita la muerte del testador. Para que alguien pueda ser perdonado, alguien tiene que pagar en su lugar. Y si tú y yo teníamos que morir, Cristo murió por nosotros y con su muerte compró vida para nosotros. Y la fe, hermanos, es el medio, no es la base de la propiciación, no es la base del perdón, la fe. Es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Y la fe es el medio por el cual podemos ser salvos. Y continúa diciendo el versículo 25, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios expuso a Cristo públicamente, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, con el objetivo de ¿qué? De manifestar su justicia en este tiempo, de manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Ese es el propósito por el cual Dios puso a su Hijo como propiciación. La justicia del Padre, su fidelidad en sus promesas relativas a Cristo, su gracia, su bondad, la santidad y la pureza de Dios y su justicia vengativa al vengar el pecado en su propio Hijo. Entiéndelo, la ira de Dios, Jesús, a lo mejor no lo has comprendido del todo, pero Jesús en esa cruz no nada más tenía clavos, no nada más tenía la espalda deshecha, no nada más tenía espinas, no era nada más eso. Lo que Jesús obtuvo en esa cruz es morir bajo la ira de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Jesús soportó el infierno de todos aquellos que habrían de ser salvos. Jesús murió no solo en agonía física, sino en agonía espiritual. Jesús murió abandonado por el Padre. Jesús murió bajo la ira de Dios. ¿Por qué crees que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es nada más porque sí. Jesús murió bajo la ira de Dios. Jesús recibió la ira que nosotros merecíamos recibir. Jesús recibió la justicia que nosotros deberíamos recibir. Jesús recibió la venganza que había sobre nosotros por nuestro pecado. Jesús murió abandonado por Dios, porque ¿qué vimos en el versículo 23? Que por causa del pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús murió abandonado por Dios, murió abandonado por el Padre. Murió en debilidad, murió en agonía. Y Cristo mismo fue el que propició esta ira, esta justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia a Dios los pecados pasados. La sangre de Cristo fue derramada para la remisión de todos los pecados de su pueblo, pasados, presentes y futuros. Estas palabras que nos dice que Dios murió para haber pasado por alto los pecados pasados nos enseñan, nos demuestran que la gracia de Dios nos ayudó a poder ver la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que no era por sacrificios, por rituales, por ceremonias, por matar animales, por celebrar la Pascua, sino que Cristo, su sacrificio y su sangre es un Salvador perfecto. Nada más en Cristo tenemos
nuestra propiciación perfecta. La muerte sustitutoria de Cristo demuestra, hermanos, que Dios castiga el pecado, porque Dios hizo que su Hijo muriera de esa forma, como evidencia de que Él castiga el pecado, que Él se venga del pecado, que Él está airado del pecado, porque Jesús tuvo que pasar por todo lo que pasó, porque Dios, el Padre, así lo quiso. La humanidad no puede salvarse a sí misma, no puede ayudarse a sí misma, tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso está Cristo, amado. Por eso está Jesús. Para que tú puedas verlo a Él. Para que tú puedas ir a Él. No hay otro camino. No hay otro rumbo. No hay otra salvación. No te puedo presentar ninguna más, porque solamente en Cristo es donde hay salvación y vida eterna. Terminamos con el versículo 26. Leemos desde el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. El sacrificio de Cristo tiene el objetivo, ya lo mencionamos, pero lo enfatiza una vez más, de manifestar, de demostrar la justicia de Dios. Lo que antiguamente había sido conocido, hermanos, oscuramente, bajo luz, bajo sombras y figuras, Dios lo manifiesta ahora de una manera totalmente notoria por medio de Cristo. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Los animalitos que eran sacrificados, hermanos, eran una sombra, eran una figura. Y eso lo llamamos, hermanos, antitipos. Eso lo llamamos como que esos animalitos apuntaban a algo mejor. Esos animalitos que mataban en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, el Cordero perfecto de Dios. Porque a lo mejor cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves el día de la expiación y ves todos esos sacrificios, esos rituales, y tú puedes decir, ¿y eso qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Eso de qué importa si hoy en día no matamos animales? Esos animales apuntaban a Cristo, hermano. De que algún día vendría aquel que ya no haría falta después de su muerte más animales que matar, porque en Él todo sería perfecto y cumplido. Dios mismo muestra ser justo por naturaleza en la manera en la que redime a los pecadores, hermanos. Porque si Dios es justo, no puede perdonar al pecador, ya lo entendimos. Pero Dios, al enviar a su Hijo en propiciación para lograr redención para nosotros, ahí Dios nos demuestra que Él es justo. Él es justo y Él justamente puede perdonar al hombre pecador, porque Cristo ya pagó esa justicia. La justicia de Dios jamás queda anulada, jamás queda ahí dejada de lado, jamás queda en el olvido e ignorada. Fue satisfecha en obediencia y muerte de Cristo, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Declarar, hermanos, justo al injusto es un acto injusto, ¿no? Declarar a alguien justo siendo injusto no es nada justo, no es algo que sea justo. Y por un lado tenemos la misericordia y la bondad de Dios, y por otro lado tenemos la justicia y la severidad de Dios. ¿Y cuál es la relación entre estas dos cosas? ¿Cómo puede Dios ser justo y también ser amoroso? ¿Cómo puede Dios perdonar si también Él es santo? Ya lo vimos. La única forma de salvar era la ofrenda propiciatoria de Cristo y el llamamiento a la fe. Jesús, que dice que fue
varón, dice Isaías 53, experimentado en dolores, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y él fue como un cordero hacia el matadero. Hermano, comprende la obra de Cristo. Él era Dios, sí. Y a lo mejor tú siempre ves a Cristo y lo ves como Dios, como todopoderoso, como aquel que resucitaba a los muertos, como aquel que caminaba en el agua, como aquel que hacía grandes milagros y prodigios, pero entiende que era un hombre. Si ahorita yo voy a tu silla y te entierro una aguja en cualquier parte del cuerpo, te va a doler, vas a sufrir, no te va a gustar. Jesús no soportó que le enterraran una aguja, amado. Sufrió mucho más. Fue mucho más que eso. No fue una aguja. Fueron clavos. Fueron golpes. Escupitajos. Espinas. Humillación. Vergüenza. ¿Todo por qué? Para salvarte a ti. ¿Lo valías, hermano? ¿Lo valías, hermana? ¿De verdad valías tanto esfuerzo y sufrimiento? No. Pero fue por amor. Hoy te invito a que vengas a Cristo. No debes de venir a Cristo pensando en que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser más feliz, que tu vida se van a ir las enfermedades, que vas a tener un mejor trabajo, que te va a ir mejor en la escuela. No te digo eso, porque eso no es la invitación que te hago hoy. Tú debes de venir hoy delante de Cristo, porque Él es digno, porque Él ya pagó. Solo tienes que venir delante de Él. Es gratis. No te estoy pidiendo nada en este momento y Dios tampoco. No te estamos pidiendo dinero, no te estamos pidiendo que vayas y visites a un enfermo, que hagas esto, que hagas lo otro, que tengas muchos servicios. Es gratis. ¿Qué te impide tomarlo? Ven a Cristo, no para que tu vida sea mejor que antes, ni para que tengas una mejor estabilidad laboral. Ven a Cristo porque Él es digno de que vengas delante de Él. Porque Él ya pagó por ti. Porque Él ya murió en la cruz del Calvario por amor. Arrepiéntete. Busca a Jehová, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que Él está cercano. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? ¿Qué más necesitas para que rindas tu vida a Dios? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Dios si Él ya lo dio todo? Si Él ya dio su vida por ti. Él era justo. ¿Por qué tuvo que morir por ti? Él ya era justo. Él era santo. Él era Dios. Él estaba en el cielo, coronado de alabanza y gloria. ¿Por qué tuvo que morir por ti? Él ya hizo todo. ¿Qué más quieres que haga Cristo? ¿Qué más tengo que decirte para que puedas rendir tu vida delante de Dios? No sé qué más puedo decirles hoy, amados, que pueda convencer tu vida de venir a Cristo. ¿No sería mejor para ti, mi amigo, reconciliarte con Dios que ser su enemigo? ¿Qué ganas oponiéndote a Dios? ¿Qué ganas resistiendo a Dios? ¿Qué ganas ofendiendo a Dios? ¿Qué es lo que ganas? ¿Acaso eres feliz siendo enemigo de Dios? ¿Eres feliz viviendo en el pecado, en el mundo? ¿Verdaderamente eres feliz? Responde. ¿Qué ganas? Siguiendo menospreciando la gracia de Dios. Oh, tú que te crees bueno, justo,
moral. ¿Has encontrado descanso verdaderamente en eso? ¿Puedes dormir pensando en que porque fuiste hoy a la iglesia eres justo delante de Dios? ¿Qué es lo que te mantiene alejado de Cristo, amigo? ¿Qué es lo que te mantiene alejado de Dios? No, es que todavía me faltan algunas cosas por cambiar. ¿Qué es lo que te mantiene alejado de Dios? A lo mejor piensas que eres el hombre más culpable de la tierra y el más pecador que existe y el más pecador que hay y que Dios no te puede perdonar. Tienes razón. Eres el hombre más pecador que hay en la tierra. Pero eso no sería suficiente razón para que vinieras a Cristo. Cuando un hombre está enfermo, gravemente enfermo, no dice, ay, no, es que estoy terriblemente enfermo, entonces mejor no voy a ir al hospital. No, es cuando más urgencia tiene de ir al hospital. Entonces, Cristo no quiere ningún mérito tuyo. Él da gratuitamente. Ven a Cristo, amado. Su palabra dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ve a Cristo. Te amamos, hermano. Te ruego que vayas a Jesús. Te ruego que vayas a Cristo. Recuerda que no ganas nada esperando. Nada. Sino que es espera que haces. Puedes hacer que todo se pierda. A lo mejor muchos de ustedes pueden decir dentro de ustedes, no hay que hacer las cosas tan a prisa, ahorita llego a mi casa, me tranquilizo, me relajo, disfruto de lo que resta del año y como propósito de año nuevo, pues voy a ir a Cristo, no hay por qué llevar prisa, yo voy a mi propio ritmo. ¿Deprisa? Cuando estás al borde de la condenación y del infierno y no tienes prisa y no tienes apuro y no te preocupa. ¿No te importa que si hoy mueres puedes ir al infierno? ¿Y todavía te preocupas por no ir muy deprisa? Cuando a lo mejor no llegas ni siquiera a fin de año. Y puede que salgas hoy de este lugar y mueras. Este es el momento oportuno, amigo. Estás oyendo esto y a lo mejor nunca más lo vas a volver a oír. No lo sé, pero la Escritura dice que el día de salvación es hoy, no mañana, es hoy. Te ruego que te detengas y pienses, ¿sabes lo que estás a punto de rechazar en esta tarde? Piénsalo. Piénsalo, lo que estás a punto de rechazar en esta tarde. No es dinero, no es una casa. Estás rechazando a tu único Salvador. Fuera de Cristo, nadie jamás te va a poder ayudar. Jamás. Llegará el día y la hora en que querrás un Salvador y ya no lo vas a poder tener. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso es todo. Te he presentado el mensaje del Evangelio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe en su sangre, a quien Dios puso como propiciación por sus pecados, con el fin de manifestar su justicia, porque en su paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús.
No hay nada más que te pueda decir o hacer. No tienes que hacer nada. Porque en esa cruz Jesús dijo unas palabras muy importantes. Consumado es. Él ya pagó todo. Yo no puedo darte nada más que lo que la Escritura nos dice. Consumado es. Ya, no hay nada más que hacer. Deja de mirarte a ti mismo y mira a Cristo. Él es el Cordero perfecto. El sacrificio, el único sacrificio que puede salvar tu vida. Oremos. Amado Padre, hoy guardamos silencio delante de tu presencia, Dios, asombrados, maravillados de la obra que Cristo ha hecho. Ciertamente, Señor, ninguno de nosotros merece estar aquí. Ninguno de nosotros es digno, Dios. Nadie, Padre. Todos somos sucios y viles pecadores, Dios. No lo ocultamos, no lo queremos disfrazar, no lo queremos ocultar, no lo queremos esconder. Todos somos sucios y viles pecadores delante de ti, Dios. No hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en esta gente, Dios. Señor, no entendemos cómo es posible que Cristo, siendo justo, haya muerto por alguien como yo. Haya muerto por gente como esta que está aquí, Señor. ¿Cómo pudiste, Dios? No entendemos, Dios, pero sabemos que fue tu gracia. Y hoy simplemente la abrazamos, nos aferramos a ella y te decimos, gracias, Señor. Gracias por tu muerte, Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor. Porque yo merecía estar colgado en esa cruz por horas, Señor. Yo merecía, Padre, ir al infierno, Señor. Gracias. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por tomar mi posición. Gracias por ser el sacrificio que yo necesitaba, Señor. Porque el sacrificio de un animal no me iba a llevar al cielo, Padre. El sacrificio de un hombre no me iba a dar vida, Padre. Pero el sacrificio de Cristo vino a hacer lo que nada nunca había podido hacer en este mundo por mí, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Porque tú pagaste nuestra deuda. Porque merecíamos recibir tu culpa, tu ira, tu castigo, tu justicia. Y Cristo la recibió en nuestro lugar. Padre, tú sabes quiénes son tus ovejas, Padre. Tú sabes por quiénes moriste, Señor. Ven y dales vida, Padre. Que tus ovejas puedan oír tu voz, Señor, y te sigan, Padre. Y seas tú en tu soberanía, Señor, el que añadas a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Tú sabes, Padre, quiénes son. Llámales para gloria y honra de tu nombre.
Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Mis hermanos, la exposición de hoy quedó terminada, imperfecta, pobre e insuficiente en comparación en realidad a todo lo que Cristo representa. Pero esto, hermanos, que hoy vimos es mucho más profundo y más sublime de lo que hoy pudimos entender. Sigue meditando en ello. Estamos para servirte en lo que necesites y te esperamos el próximo domingo, igual a las 11 en punto de la mañana. Dios los bendiga a nuestros hermanos que están a través del internet. Que el Señor sea con ustedes y con cada uno de ustedes también. Fuerte abrazo.